Buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos en este espacio de debate que hemos dado en llamar Diálogos Urgentes, Estado, Activismo, Reflexiones sobre Salud Pública en el escenario actual. Este espacio de diálogo que planteamos para hoy está enmarcado en lo que para nosotros es la Semana Provincial del VIH y, y en el marco de todas las actividades que planificamos para esta semana, estamos acompañándolas con un lema que es sosteniendo el derecho a la salud siempre, en un intento de visibilizar tanto la voluntad política como los esfuerzos que nuestra provincia de Buenos Aires está haciendo, eh, y en particular nuestro Ministerio de Salud, por resguardar el derecho a la salud de cada bonaerense. Eh, Hoy nos encontramos en este espacio de diálogo que consideramos necesario y clave en el contexto actual, y nos acompañan Federico Paruelo, que es el director provincial de salud en la niñez y la adolescencia, Lida Santa Cruz, que es nuestra directora de prevención de VIH, ITS y hepatitis virales, ambos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y además nuestra invitada Camila Arce, que es artista visual, coordinadora pedagógica en el Tríptico de la Infancia en Rosario, es promotora en salud sexual, género y diversidad, y es activista vertical. Más allá de esta presentación formal que yo estoy haciendo, me gustaría ya comenzar directamente pasándole la palabra a cada uno de nuestros disertantes, y que puedan desde un lugar más personal y de atravesamiento de la temática en la que vamos a debatir hoy, puedan presentarse y contarnos cómo se identifican, ¿no? Si querés, Fede, podés iniciar el debate. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En primer lugar, gracias por la invitación. Soy Federico Paruelo, pronombre él. Vamos a este, también sumar eso. Soy pediatra de formación, actual y circunstancialmente. Me toca estar en la Dirección Provincial de Salud en la Niñez y la Adolescencia, que tiene que ver mucho con las políticas públicas en torno a la salud de los pibes en la provincia y que venimos ya construyendo en la actual gestión con nuestro ministro y más hace ya casi 5 años. Y bueno, la verdad es que me parece muy, muy oportuno e interesante el título de la convocatoria. Esto de empezar a pensar en el Estado y la militancia o el activismo en salud, o las organizaciones sociales, la comunidad, las propias organizaciones libres del pueblo, cómo generamos una sinergia en el contexto actual. Me parece que es oportuno, también para pensar en qué estatalidad tenemos que construir en este contexto, ¿no? Así que bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. Bueno, me sumo en el orden que acá todos ordenados, me sumo en el orden que nos han dado inicialmente. Mi nombre es Pia Santa Cruz, yo soy trabajadora social de formación, eh, y, como decía Fede, en este momento a cargo de la Dirección de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud. Y como presentación más personal en estas semanas que a mí siempre me trae como mucha emotividad. Me reconozco como militante de la temática desde que tengo 16 años, trabajo en este tema, desde espacios de la sociedad civil y después desde organizaciones políticas, partidarias, eh, pero con un compromiso bastante marcado. Ya a esta altura tengo muchos más años que esos inicios, así que bueno, eso es un poco mi presentación. Obviamente desde el ministerio venimos trabajando, como decía Maga, para tratar de sostener el compromiso que obviamente excede al VIH, que es transversal, pero obviamente hoy vamos a trabajar puntualmente sobre este eje. Bueno, siguiendo el orden, mi nombre es Camila Arce, soy, como dijeron, de la ciudad de Rosario. Tengo 29 años, estudié también, pero bueno, todavía no me recibí, estoy haciendo la tesis, rindiendo materias, viendo cómo seguir en este contexto también, ¿no? Universitario. El lema sosteniendo el derecho a la salud siempre me parece más que interesante. De hecho,
sostengo el derecho a la salud desde que nací, básicamente, porque nací con VIH y siempre fue un derecho para mí y no un negocio. Por eso también sostener la vida desde ese lugar me parece muy oportuno en este momento pensarlo desde ahí. Soy activista, hace 16 años más o menos, me hice visible en los primeros encuentros de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, de la RAJAP. Empecé a militar ahí, a activar. Bueno, actualmente por una cuestión de edad ya me estoy yendo de la red, pero sigo activando en espacios en Rosario, sobre todo espacios de pares, espacios comunitarios. Y también tuve un lugar en el territorio hace algunos años con un grupo de mujeres, también partidario, así que, bueno, laburando ahí cuestiones territoriales, de diversidad, de género y también de VIH en todos los contextos, porque allá hace varios años que vengo en esa. Genial, gracias Cami. Un poco en esta presentación la idea era también tener en cuenta cómo estamos atravesados por múltiples determinaciones que nos hacen de distinta forma y nos atraviesan de distinta manera para poder entender las complejidades de todo lo que vamos a charlar hoy, que así de complejos también somos cada uno de nosotros y de nosotras. Así que un poco para empezar a pensar colectivamente, era invitarles a ambos a poder pensar cómo ustedes ven, visualizan que se viene dando el proceso de la respuesta al VIH en Argentina en este contexto político y claramente económico, o económicamente determinada por una mirada política, y cuál era su parecer sobre esta situación. No sé si Cami, Fede, por ahí Cami, si tenés ganas de arrancar vos. Bueno, estamos viviendo y atravesamos momentos muy complejos, como decías vos, Lida, no solo a nivel económico, sino también a nivel social y político, ¿no? Hace un rato hablaba con algunos compañeros sobre la criminalización de la protesta, que generalmente en Argentina, que es un país donde siempre salimos a las calles, estamos viviendo y nada, como salir al territorio, salir a una marcha y presenciar como situaciones de mucha violencia y de mucho miedo también, y eso hace que se dificulte aún más querer salir a reclamar, querer salir a hacerse oír. Entonces se suman un montón de cosas en relación a todo lo que estamos viviendo, pero específicamente la cuestión del VIH se ve atravesada por, bueno, las dificultades que ya conocemos y encima el avance, digamos, o la amenaza de un posible recorte en salud de un 76% que pretende este gobierno actual nacional, que ya lo venimos sintiendo, al menos en las provincias, no sé la provincia de Buenos Aires, pero en la provincia de Santa Fe lo venimos sintiendo ya todo este 2024. Y que se ve afectado puntualmente en la medicación, pero también en otras cuestiones que tienen que ver con el acceso a los derechos integrales en general, pero la medicación, que es como lo primordial para la vida, digamos, que tiene que estar y que tiene que ser garantizado no, por las provincias, pero sobre todo por el Estado Nacional, se vio afectado todo este año. De hecho, yo misma presencié, digamos, situaciones en donde no se me ha dado la medicación porque no había llegado en el hospital donde yo me atendía. Yo hago este paréntesis porque a cualquier persona que vive con VIH le puede pasar. Yo me atiendo en el sistema público, ahora tengo obra social, pero hace muy poquito y durante todos estos años no me había pasado nunca y este año me pasó de no recibir la medicación. Y que hubo demoras y que hubo faltantes y que hubo cuestiones que nunca habían sucedido de esta manera. Sí habían sucedido en el 2001, 2002, digo, como para historizar también, donde hubo ya un vaciamiento del Estado, pero fue un fenómeno totalmente distinto, ¿no? Muy complejo también, pero distinto al que estamos atravesando hoy. Insisto con esto de la criminalización de la protesta porque es como, me parece que está como mucho más instalado que quizás hace muchos años atrás, donde yo, bueno, era muy chica. Y esta situación, digamos, que vemos afectada en relación a los antirretrovirales es una situación como, nada, que nos genera una alarma, una alerta desde la sociedad civil, pero también
desde otros lugares, nos invita también a poder juntarnos, que también esa es otra cuestión que tiene que ver con el activismo y con las grupalidades, que estamos como bastante dispersas. No sé, digo, como las redes, los grupos, sobre todo en las provincias, como que después de la pandemia o durante la pandemia nos hemos como diseminado por ahí, digamos, y como que hay muchas individualidades y gente que activa y hace cosas, pero en general esto de la grupalidad, de poder juntarse, de salir, de dialogar, se ha perdido bastante. Entonces creo que esta situación del recorte y de empezar a ver estos problemas que estamos teniendo para el acceso a la salud integral, hace que también podamos reunirnos, juntarnos y nada, y ver cómo seguimos. Particularmente en la provincia de Santa Fe, y lo voy a decir porque, bueno, puedo, no hay ninguna respuesta de parte de la provincia. También recordemos que acá el gobierno de la provincia de Santa Fe dice no estar aliado o no estar, digamos, emparejado con el gobierno nacional, pero de alguna manera el silencio y la falta de respuestas hace que de alguna manera sí estén, digamos, como pensando o haciendo lo mismo, porque no nos dan ninguna respuesta, y eso empeora aún y dificulta las cosas, porque si pudiéramos sentarnos a debatir o a dialogar acerca de qué hacer entre todos, digamos, desde las diferentes instituciones del Estado y desde la sociedad civil, podríamos llegar a una respuesta más clara y podríamos como dialogar sobre esto que está sucediendo y ver qué hacemos y cómo salimos adelante. Pero la realidad es que hemos tenido algunas reuniones muy así precarias a principios de este año, en donde se creía, porque se sigue sosteniendo esto de que no va a pasar, de que no está pasando o no va a pasar, o bueno, no es para tanto, o hasta que no pase no importa, digamos, como que hay toda una cuestión ahí del descreimiento y de creer que no va a pasar, que me parece que es muy peligroso porque sí está pasando y porque no se trata de solucionarle a algunas personas que le falta la medicación, sino poder tener una respuesta integral acerca de esto que está sucediendo. Por eso también creo que es importante que ustedes estén y que podamos hablar de esto. Voy a ceder la palabra, pero bueno, me parece que el contexto es muy complicado, muy difícil, y la falta de respuestas no solo del gobierno nacional, sino también de los gobiernos provinciales en las provincias, ¿no? Que son quienes ahora se están haciendo cargo de alguna manera de la situación. La falta de esas respuestas dificulta aún más todo, digamos, como la gente, ¿no? Como la llegada y el acceso a la salud que tanto queremos y que en realidad es nuestro derecho, como decíamos en el lema, ¿no? Por ahí sumo, antes de pasarte, Fede, como por ahí para que también podamos ver esto de cómo va pasando en otras áreas, entendiendo que hay una, digamos, una complejidad de este contexto político y económico, no solo en el área de VIH, sino entendiendo esta misma transversalidad que tenemos nosotros, también la tienen las personas que son usuarias del sistema de salud público. Cami contaba un poco esta situación en otra provincia y que a nosotros nos pasa de poder tratar también de pensar qué está pasando en cada jurisdicción, porque entendemos que las posibilidades de esto que decía Cami, de responder de cada gobernación, responden también a una mirada ideológica sobre la salud en este caso y a las posibilidades económicas de cada jurisdicción para poder responder en el caso de que así sí pensara que debería de hacerlo. Y eso pone en una situación de inequidad a los ciudadanos del país, digamos, empieza a poner distintas posibilidades de tener acceso o no a determinadas prestaciones, por decirlo de alguna forma. En el caso de la provincia de Buenos Aires, como decíamos hoy, obviamente la situación de medicación es una situación mucho más delicada y compleja porque estamos hablando de un volumen enorme en costo y que estamos también hablando de dificultades para la adquisición, porque no son compras nacionales, pero particularmente lo que ha venido sufriendo el país en provincia puntualmente mucho más ha sido el tema de lo que tiene que ver con la parte diagnóstica de VIH y de también y de hepatitis y el faltante sobre las determinaciones de carga para quienes estén tener el diagnóstico, el control, el seguimiento de quienes ven con VIH y quienes personas expuestas para aquellas personas que necesitan
rever sus tratamientos en relación a algún fallo en su tratamiento viral. Es realmente en la provincia ha habido un desabastecimiento absoluto y tuvimos que salir a cubrir todo esto porque hay una mirada y un posicionamiento sobre que la salud es un derecho que tiene que garantizarse y porque de alguna manera se ha priorizado económicamente esta necesidad para poder darle respuesta a nuestra jurisdicción. Lo mismo con otras determinaciones, test de resistencias, citometrías, digo, todo lo que tiene que ver con quienes viven con estas infecciones ha sido el gran faltante, digamos, que hemos tenido este año. Más allá de estos cambios de esquema de los que hablaba Cami, que también obviamente han afectado a la provincia de Buenos Aires, las demoras en las entregas de la medicación, el faltante de nevirapina, que es para los expuestos perinatales menores digamos, de 37 semanas, que bueno, la provincia empezó a producir este año y por lo cual puede tener una cobertura, digamos, para su jurisdicción. Digamos, sabemos que estas posibilidades no se dan en todo el territorio y esa es la primera pregunta que nos empieza a pensar, ¿cuándo vamos a ver estas inequidades, digamos, para adelante epidemiológicamente? ¿Qué va a pasar con las personas? ¿Van a migrar como hace, cuando decías Camilo, esto del 2001? La gente migraba a Capital Federal en ese momento porque era quien tenía un poco más de margen por su cápita económica, siempre de tener mayores respuestas. ¿Qué va a pasar ahora con distancias tan enormes que tiene nuestro país? Y cómo también poder pensar si esto solamente nos está pasando a nosotros en el pequeño submundo de la salud que es el VIH, o Fede, por ahí vos nos podés dar más luz y ver qué está pasando en otras líneas, en este caso por ahí en las que a vos también te competen, como son los de niñez y adolescencia. Bueno, luz no sé, porque creo que hay más preguntas y cuestiones para compartir. Sí, en esto que plantean las dos, me parece, coincido en que hoy está habiendo a nivel nacional una perspectiva que lo que termina haciendo es generar mucho desorden en la vida cotidiana, ¿no? Porque, digo, cuando se toman ciertas decisiones que tienen que ver con no solo decisiones políticas que empeoran efectivamente la realidad socioeconómica de las personas. Estamos viendo que hay ciertos indicadores que preocupan como aumento del desempleo y demás que naturalmente impactan en la cotidianeidad de cualquier argentino, ¿no? Porque es esto, ¿no? Es el laburo o es un laburo en condiciones quizás cada vez más precarias, en esto, o con salarios que sin duda no vienen acompañando a lo que es la inflación, eso desordena un poco la vida cotidiana. Y a nivel de la gestión y a nivel de la realidad de la salud, termina siendo algo que no solamente pasa en VIH, sino que pasa en general en muchas áreas. La realidad es que hay una mucha cantidad de programas en donde viene habiendo faltantes, demoras, indefiniciones respecto a ciertas responsabilidades que o bien están ya suscritas por ley o por alguna resolución y es una obligación de la nación, o que también históricamente fue una responsabilidad que siempre tomó la nación y que la rediscusión de esas responsabilidades no se puede hacer en ningún caso cortando el insumo y delegándolo entre comillas en las provincias sin un acuerdo previo y sin los recursos necesarios para poder afrontarlo. Eso es una cosa que también desordena a nivel de los circuitos, porque digo, en lo cotidiano le desordena y genera angustia también en quien va a buscar la medicación y no está, o demora una semana más, porque podemos decir, bueno, demora una semana, no pasa nada, pero la realidad es que durante esa semana es toda una angustia que no se sabe qué va a pasar. Y a nivel de la gestión también son un montón de procesos administrativos, de planificación presupuestaria que no estuvo en una conversación previa y que termina impactando después en la realidad de lo que pasa en el territorio, que hoy está impactando en los municipios en primer lugar, en el gobierno provincial y que tiene que ver con líneas específicas como es en lo que respecta a nosotros y que también un poco es compartido con la dirección de VIH, lo que tiene que ver con las fórmulas alimentarias, que es una cuestión que está claramente definida en una responsabilidad nacional que está aparte garantizada en la ley de respuesta integral al VIH hasta los 18 meses, en cómo se le entrega el sucedáneo de la leche materna a todos los expuestos, perdón, a todos los hijos de,
de personas con VIH, y eso la realidad es que estuvo en riesgo. Durante este año estuvimos trabajando mucho en soluciones. Creo que podemos decir que no nos faltó poder garantizarle el recurso a ningún bonaerense, con mucho laburo detrás, con mucho esfuerzo, con mucha desorganización también en ese sentido, porque hubo un Estado nacional que se retiró de sus responsabilidades y hacen a esta idea de desorden, ¿sí? Y que yo creo que también es un desorden planificado, ¿no? Es un desorden que intenta debilitar el rol del Estado con una perspectiva ideológica, no solamente una perspectiva fiscal, no solamente una perspectiva económica, es una perspectiva que también vulnera específicamente lo que tiene que ver con un Estado, con perspectiva de generación de equidad. Se está intentando o se está avanzando en discutir muchos avances que hemos tenido en cuanto a género, en cuanto a derechos de lo que podríamos llamar minorías, digamos, o de ciertos grupos. Eso se ve en intentos que hubo con la ley Ómnibus de modificar la ley 1000 días directamente con una perspectiva de las únicas modificaciones que estaban era eliminar personas gestantes por mujeres, digamos, ¿no? Barriendo con cualquier perspectiva de diversidad dentro de lo que era esa ley, porque de hecho la parte fiscal de las leyes no se modificaba, ¿no? Con lo cual hay una avanzada también desde el punto de vista ideológico que después termina derramándose en decisiones que le impactan cotidianamente a los diferentes grupos que creo que ya es imposible pensarlos en minoría porque sumados son la gran mayoría, sea por un programa, por otro, son los que terminan configurando el total de. Con lo cual hay que volver a pensar cómo enfrentamos, digamos, esta realidad desde los estados, también desde una perspectiva en la que nuestro proyecto político sanitario en la provincia de Buenos Aires está en las antípodas de esta perspectiva. Nosotros creemos que la salud es un derecho y bueno, tendremos que también, a mí, como decía Camila, generacionalmente, no me tocó estar en un lugar de gestión en otros momentos que se puedan ser similares a estos. Creo que también es una cuestión de pensar qué Estado necesitamos construir frente a esta situación, ¿no? En ese sentido. Tal cual, y pensaba un poco en esto que traían tanto Cami como vos, Fede, en relación a este contexto y todas las otras variables que se van sumando de alguna manera y complejizando, digamos, porque uno, digo, es muy difícil poder pensar, digamos, la accesibilidad o la garantía o digamos digamos la restricción en su oposición al sistema de salud en cualquiera digamos de sus prestaciones, sin entender qué le está pasando a las personas. Vos hoy hablabas, Fede, de este desorden que ha generado en la vida cotidiana de las personas, este modelo económico y político que tenemos hoy nuestro país. Y yo pensaba también cómo esto también va afectando al Estado, digamos, en su prestación sanitaria. Digo, pienso en las dificultades de las personas que vos decías, pierden su trabajo y pasan a ser ahora, antes eran usuarios de una prepaga o de una obra social y ahora pasan a ser usuarios de un sistema de salud público. Pienso en los beneficiarios, quizás nosotros dentro del mundo del VIH tenemos en Provincia de Buenos Aires una tarjeta alimentaria que se llama Programa de Asistencia Alimentaria para Personas Inmunocomprometidas, que no la usan todas las personas que viven con VIH, la usan aquellas que la necesitan, que la quieren solicitar. Vemos un incremento de esa demanda de esa prestación alimentaria. Vemos una demanda aumentada en las consultas telefónicas que no tienen que ver con una situación puntual de, no sé, me falta tal cosa, o no sé, no me dieron la medicación, o tuve un problema con mi obra social, sino con demandas vinculadas a procesos de angustia, digamos, que van vivenciando las personas en relación a todas estas cosas que pasan, a las incertidumbres, más que nada de lo que va a pasar. Porque decía Cami, y ahí le paso de nuevo la palabra a ella, de que hay muchas cosas que quizá hoy nos faltan, ¿no? Que uno podría decir, no es que tenemos un faltante de todos los antirretrovirales, que es el gran miedo que existe sobre, obviamente, esta línea específica de VIH, pero existe una enorme incertidumbre sobre si va a estar, por esta mirada que existe sobre el Estado y esto que vamos viendo que se quiere construir, esto que os decía Fede, hay una intencionalidad clara de que todo este desorden vaya de alguna manera dando forma a un Estado, a una mirada también de un Estado sanitario. Entonces, esta incertidumbre enorme con la cual todas las personas, y también quienes trabajamos, los gestores, estamos todos los días eh,
de alguna manera masticando, hace que suba también esta enorme sensación de angustia en quienes viven hoy con VIH. Entonces, pensaba, ¿no? Si todos estos esfuerzos que hacemos desde la gestión, como quienes también hacen desde la sociedad civil, alcanzan o no para poder empezar, digamos, a pensar en un segundo paso que podríamos hacer después, pero si alcanzan o no, si son suficientes a la hora de poder entender este contexto en el cual hoy estamos hasta acá, ¿no? Y ahí es cuando nos deprimimos, porque digo, como esto que decías, que traía Fede de lo ideológico, tiene que ver con un proceso de desmoralización de la población y también como de mucha incertidumbre de la ciudadanía, ¿no? Como hay como, lo veo como si fueran como huecos, como lagunas, como cosas que quedan ahí y que además generacionalmente, porque pertenezco a una generación, digamos, que o no fue a votar o votó, digamos, a la derecha. Entonces digo, bueno, y más jóvenes también, inclusive, no soy tan joven, pero más jóvenes también. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Y a su vez, pienso en esto de la desmoralización y de las incertidumbres que traía Lida con respecto a lo que, al porvenir, ¿no? A lo que va a pasar el año que viene, a las amenazas, porque hasta este momento algunas cosas son concretas, pero muchas son amenazas que no sabemos, son como titulares, disparadores, cosas que aparecen ahí y que las vemos y que no sabemos hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Y pienso en la salud mental también, ¿no? Como parte de la salud colectiva y del derecho a la salud. Y en esto de la salud mental es algo que siempre se habla en relación al VIH, porque quienes vivimos con VIH, digo, como siempre pensamos en el estado, en un estado presente, inclusive mucha gente ni siquiera se ha cuestionado que la medicación aparece porque hay un estado presente, ¿no? O sea, que empieza la idea de que, bueno, si no tenemos la medicación garantizada, vamos a tener que salir a comprarla. Y empieza esta cuestión también que decía Fede de gente que no tiene laburo, o sea, igual, aunque tuviéramos laburo no podríamos salir a comprar la medicación, digo, como es muy difícil, digamos, poder pensar en esa situación y además estaríamos perdiendo un derecho, ¿no? Eh, entonces digo, como la salud mental me parece también como interesante pensarlo desde ahí y veo, al menos acá, bueno, calculo que en todo el país es así, como instituciones de salud mental estalladas también por todos los ajustes, los recortes. Eh, Nada, tengo compañeros, compañeras de trabajo social también que desde, no solo desde ser usuarios del sistema de salud, sino también desde ser trabajadores del sistema de salud, que no dan abasto, porque también la precarización laboral cada vez es mayor, digamos, para quienes trabajan en esos sectores. Entonces, digo, cómo trabajar la desmoralización, cómo trabajar la salud mental, cómo trabajar la esperanza, porque se hace muy complicado, digamos, si no tenemos garantías o si solo vivimos con la incertidumbre del porvenir. En ese sentido, creo que ahí también pensando en cómo ha sido el proceso del Estado a principios de este siglo, del siglo XXI, como el 2001, el 2002. eh, Pienso que hemos podido salir adelante con un Estado que ha estado presente, ¿no? Pero también es muy difícil si la gente no se compromete a eso, porque el Estado somos todas y todos, entonces cómo podemos hacer en el accionar para, no sé si es una cuestión de militancia, si es una cuestión de activismo, si es una cuestión de convencimiento, no lo sé, pero pienso cómo podemos hacer para que la gente se pueda involucrar más en estos procesos, además de todo lo que le pasa, ¿no? Lo que nos pasa como usuarios del sistema de salud y todo lo que ya veníamos diciendo. ¿Cómo podemos hacer para que las personas viviendo con VIH nos comprometamos más con esta causa también? Porque la realidad es que hay mucha gente que vive con VIH que no le interesa sumarse a nada de todo esto, pero que el día de mañana le va a faltar su medicación y bueno, ¿qué pasa ahí, digamos? ¿Cómo se intercede ahí? Eh, Nada, yo estoy como muy desesperanzada en muchas cuestiones, por eso también el arte es algo que a mí me ha podido como salvar de alguna manera y poder hacer como cuestiones más relacionadas al arte colectivo, comunitario, han podido también sacarme de esta desesperanza,
Pero bueno, pienso en general cómo hacemos para vincular y para, nada, generar estas instancias de compromiso social que tiene que ver, digamos, con todo el mundo, no solamente con el VIH. Y ahí creo que también estamos muy sectorizados, digo, como la comunidad de personas viviendo con VIH estuvo muy sola en la respuesta de la ley. Digamos, la ley después de 8 años de venir insistiendo en el Congreso, de venir teniendo reuniones, de venir pensándonos qué queríamos y cómo lo queríamos, atravesando la pandemia de COVID, o sea, como con todas esas situaciones, eh, yo tengo la sensación de que estuvimos como muy solos y solas, porque también necesitamos que podamos agruparnos más en otro tipo de compromiso más general, ¿no? Como no solo va a suceder esto en cuestiones de VIH, también está sucediendo con los medicamentos oncológicos de repente. Y a mí me escribe gente que no tiene su tratamiento oncológico y que no vive con VIH, pero sí tiene cáncer. Entonces digo, bueno, ¿y qué pasa ahí? Digo, como históricamente el VIH ha generado una cuestión política y de activismo con mucha potencia, no solamente en Argentina, en muchos lugares del mundo, y de repente pienso en otras patologías, pienso en las hepatitis, pienso en otras cosas que por ahí no genera esta cuestión social que el VIH sí, cómo hacer para involucrar, digamos, a todas y a todos. No sé, pienso como, no sé qué opinan ustedes, pero cuál es esa respuesta o cómo hacer para generar esos compromisos, que no son solamente de quienes están laburando en las instituciones de salud y del Estado, sino de todas y todos, ¿no? De los vecinos y las vecinas, nada, de quienes vivimos acá en este país. Sí, ahí suscribo en gran parte lo que dice Camila. Yo creo que un poco retomando la pregunta original que vos nos traías, Lida, que es, ¿alcanza esto? Y sin duda, por lo menos desde el lugar en donde nosotros como funcionarios públicos, con una perspectiva militante, en donde construimos una perspectiva de salud como un derecho, ¿sí? Y pensamos en un sistema de salud que aloje y abrace y que genere equidad en el acceso, sin duda la respuesta es no. Sin duda la respuesta es no porque un poco de ahí surge el motor para seguir haciendo y para seguir intentando transformar, digamos, estamos en los lugares que estamos porque creemos que hay que transformarlo y creemos que tenemos cosas para hacer en ese sentido. Es cierto que hay escenarios más fáciles y escenarios más complejos para poder construir y poder transformar. Creo que, como dice Camila, estamos en un escenario en donde al desorden se le agrega también la idea de el no se puede, digamos, de afuera nos viene esta idea de generar como un escenario en donde es difícil quizás romper con una lógica, poder trabajarlo, incluso esta perspectiva que no me acuerdo si lo decías recién, Cami, o lo decías antes, de la gran desmovilización que se ha generado a fuerza de estos protocolos y demás, en donde empezó quizás a ver como cierta mayor resistencia, digamos, o alguna dificultad mayor para poder movilizar y organizarse. Creo que tiene que ver con eso. Creo que ahí es donde tenemos que decir siempre, y traigo la frase de eh, Jaureche, que decía, nos quieren ver tristes también, ¿no? Nos quieren ver tristes, y creo que ahí es donde tenemos que decir, no alcanza, nos falta mucho, es el motor eso tiene que ser el motor para que sigamos construyendo, y creo que ahí es donde viene este título muy oportunamente elegido de la charla, que es cómo hacemos confluir al Estado y a la comunidad, ¿no? Que podemos decirle activismo, pero también tenemos que decirle comunidad en su conjunto, ¿no? Y era esto que traía este, Camila recién, ¿no? ¿Cómo generamos un Estado más abierto a la comunidad? Sin duda, creo que durante este último año y desde fines del año pasado empezamos a ver que hay que volver a construir una perspectiva y hay que volver, y esto es algo que también justo este último sábado estuvo el Encuentro Nacional de Salud, que fue una gran también expresión de
la organización que tenemos que empezar a tener y cómo podemos empezar a generar cierta comunidad a nivel de los trabajadores y de las diferentes organizaciones a la hora de pensar el sistema sanitario. Pero digo, me parece que hay ideas que el sábado se trajeron, que cómo construimos un nuevo estado, digamos, y cómo salimos a buscar a la comunidad, cómo volvemos a repensar eso, no porque no lo hagamos hoy, sino porque de alguna manera tenemos que volver a trabajar en eso. Creo que ahí, aún con todo lo que falta, y un poco acá me paro porque no vengo específicamente de la militancia, sí vengo de la militancia de salud, pero no específicamente de, del VIH. Sí creo que la militancia en torno a el VIH nos puede enseñar mucho porque siempre ha habido una perspectiva de laburo conjunto, ¿sí? Y sobre todo de dialéctica, organizaciones-Estado, muy presente en la construcción de las políticas públicas, que creo que es algo que obviamente hay que seguir mejorando, pero también creo que es algo que hay que extenderlo, lo tenemos que tomar hacia otras áreas del Estado también. Cómo generamos esas dialécticas y cómo abrimos también a hacer más propio al Estado y hacer al Estado más activo en la búsqueda de la comunidad, ¿no? Cómo salimos, ¿sí? de las instituciones. Me parece que ahí hay una clave, porque digo, de fondo, para poder hacer todo esto está la organización, ¿no? Y no la organización solamente del sistema de salud, sino también la organización en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y otro tipo de organizaciones que sin duda tienen que estar para poder pensar esto, porque hay una capilaridad en las políticas territoriales que no se pueden pensar únicamente desde el Estado o únicamente con los agentes estatales, sino que tienen que ser el Estado en conjunto con organizaciones. Eso me parece que es una de las... la pregunta era no alcanza, yo ya me avancé hacia, bueno, cómo podemos, cuál puede ser el conjuro frente a todo esto. Creo que ahí hay una, una forma de pensarlo también, ¿no? Y de cómo sostener la esperanza, cómo sostener este motor que nos tiene que seguir llamando a cómo cubrir el que no alcanza, ¿no? Está muy bien, Fede, que avanzaste. Me parece súper interesante lo que trajeron ambos y me quedaba pensando un poco en el post de haberles escuchado y en estos tiempos de tanta ruptura, ¿no? Ruptura de acuerdos, ruptura de algunos constructos que nosotros teníamos socialmente pactados, digo, algunos plasmados en marcos normativos, como pueden ser leyes, como en el caso de nuestra ley de VIH, y en otras que no, que tenían que ver con algunos consensos sociales en los cuales estábamos, digamos, habíamos llegado al menos a algunos acuerdos básicos democráticos, ¿no? Decir, bueno, la violencia frente al derecho a la protesta social, digo, el derecho a la libertad de expresión, digo, la libertad que ha sido una palabra tan robada en este tiempo que no hay que dejar que siga así. Digo, tantos consensos y tantos constructos que la verdad nos han sido de alguna manera medios dado vuelta y pensando que el Estado de alguna manera, estos constructos son los que le dan sentido al Estado como tal, digamos, es el pacto social en sí mismo, la construcción del Estado y su definición como tal. Entonces, pensaba en esto que decía Fede y Cami también de alguna otra manera, de qué manera podemos reconstituirnos como Estado, entendiendo que ese Estado es plural, ¿no? Y ahí me parecía interesante pensar qué herramientas podemos imaginar hoy, podemos empezar a fantasear también, porque un poco de la tarea que nos dan en este espacio es no solamente poder contar, digo, nuestro lugar, donde estamos, cómo nos va atravesando, qué hemos podido hacer para atravesar esta instancia, sino también empezar a pensar qué herramientas se nos ocurren, qué estrategias se nos ocurren para poder llegar a esto, que creo que más o menos hay un consenso de decir, sí, hay que construir otra manera de poder entender el Estado, la política sanitaria en VIH, digo, de lo macro a lo micro, desde un lugar que entendemos que es plural, que no alcanza con que hayan funcionarios, que no alcanza con que hayan solamente equipos de salud, que no alcanza con que haya solamente sociedad civil o comunidad no organizada. ¿De qué manera podemos ir pensando algunas herramientas que desde la experiencia de ambos, de su recorrido, de sus reflexiones, porque me parece que este contexto también nos ha traído a todos eh, mucha perplejidad y también una sensación, bueno, eso lo digo yo, no sé si a todos, pero a mí mucha sensación de que quizá muchas de las herramientas que conocemos no alcanzan hoy tampoco, y que es un momento de repensar
nuevas maneras de. Yo me acuerdo en creo que fue una reunión con nuestro ministro, que creo que fue cuando pasó lo del hospital de Capital, el hospital con atención en salud mental, buena parte, y un poco él traía una reflexión que era importante que el sistema de salud estuviese dispuesto a acompañar a los trabajadores, en este caso de este hospital, porque pensando una homologación con lo que había pasado con la educación pública, que también ha sido, digamos, otro consenso social caído al piso, decir, bueno, no va a haber más universidades públicas, toda una comunidad que excedió y pudo correrse de lugares laborales, de lugares políticos, de lugares ideológicos, pudo correrse e ir a defender una universidad pública. Un poco en ese momento la reflexión que traía nuestro ministro es qué pasa si se va por el derecho a la salud, quién va a salir un poco a defendernos, ¿no? Y nosotros eso mismo lo usamos en un encuentro de trabajadores de trabajo social, una jornada que se hizo este año, y la pregunta fue quién podrá defendernos, un poco imitando esta reflexión que había traído nuestro ministro, eh, y también pensar de qué manera, ¿no? ¿Quiénes seremos los actores? ¿Quiénes podremos ser esos actores? Y para que puedan ser actores, para que podamos ser actores, ¿qué herramientas podemos empezar a pensar hoy acá en este encuentro de partes para poder empezar a pensar un escenario para un año que viene que sabemos que ya es complejo per se, que puede ser más complejo? Y también contaba un poco esto de la discusión sobre el presupuesto, que es una discusión del momento en salud, en realidad en general, pero en salud particular, y sobre el programa 22, que es el programa, digamos, que implica las infecciones de transmisión sexual, VIH, hepatitis y TBC. Hay una reducción enorme, pero esto, digo, pasa por todo. Y si pensáramos en el escenario de que se prorroga el presupuesto vigente, también sabemos que no alcanza. Y también sabemos hoy que con un presupuesto vigente tampoco es suficiente. Entonces, en este escenario con tanta complejidad, pensar qué herramientas para este año que empieza podemos empezar a imaginar y a soñar un poco para poder construir un estado distinto con una comunidad que nos pueda abrazar de manera diferencial, para poder pensarnos esto en un todo plural para luchas que se vienen. Sí. Em, no sé, tengo como algunas reflexiones con respecto a esto. A mí me hace mucho ruido esto del estado presente, el estado ausente, el estado, digo, como pienso como en cuando se crea el Estado-Nación. No voy a hacer historización de esto, pero ¿para quién es el Estado? ¿Para quiénes son el Estado y para quién ha estado el Estado presente, ¿no? ¿Para quiénes y para qué comunidades y para quiénes no? Y pensaba en esto hay cosas que no son nuevas, lamentablemente, ¿no? Como, por ejemplo, yo vivo en una ciudad que está gobernada por el narcotráfico, ¿no? Vamos a hacer un titular. Y la realidad es que, digo, esto viene hace muchos años ya, en donde, bueno, deben saber, digamos, cómo está la situación en Rosario y actual, pero cómo venimos, ¿no? Laburando algunas cuestiones que tienen que ver con la violencia y con la violencia institucional, mucho antes de que Milei sea presidente, ¿no? Como desde muchos años ya que venimos laburando cómo hacer en los barrios, para que gendarmería, para que esto, para que digo, y hay cosas que están siendo como muy difíciles hoy, pero que ya vienen siéndolo. Entonces, el Estado, digamos, como pensando que no es una cuestión actual, que ya venimos, ¿no? Como de esta violencia institucional. eh, Nada, pienso que es muy complejo pensar en esto de las comunidades y se me hace un poco como difícil poder sostener esta idea de que del Estado somos todos y todas. Porque no lo sé en realidad. Es un poco difícil, igual sé que me estoy como enredando, pero bueno, volviendo a la pregunta puntual en relación a las reflexiones y qué vamos a hacer o cuáles pueden ser estos canales, digamos, para poder salir adelante, pensando en lo comunitario. Creo que hay que disputar poder, y eso es algo que las personas que vivimos con VIH lo hacemos desde siempre, digamos, disputar poder desde el conocimiento, disputar poder desde las instituciones, disputar poder desde las redes, ¿no? Como es algo que históricamente lo venimos haciendo y que ahora está como volviendo, ¿no? A rearmarse todo eso. Porque la realidad es que más allá de que
todos estos años la salud estuvo garantizada, hubo muchas otras cosas que no estuvieron garantizadas, digamos, y que también hay que decirlas, porque la discriminación y el estigma siguieron, por ejemplo. Entonces, digo, uno tenía la medicación en la farmacia, tenía preservativos, que no es poco y que hoy está peligrando y que eso es lo que nos trae hoy a charlar sobre lo que está sucediendo. Pero digo, vivimos en un contexto en donde todavía sigue siendo, y todos estos años fue muy difícil revelar un diagnóstico, hablar de la cuestión de la adherencia al tratamiento, ¿no? Como pensando en las posibilidades de esa persona de poder contárselo a una pareja, a una familia, la criminalización de las personas que vivimos con VIH. Sabemos que hubo durante todos estos años situaciones en donde se ha llegado a la justicia, donde ¿no? Se ha criminalizado la transmisión del VIH. Entonces digo, como hay cuestiones que no han sido saldadas hasta ahora, a pesar de que hemos tenido un Estado que ha estado presente, pero pienso para quiénes y para qué, digamos. Entonces lo abro un poco también a pensar que las cosas venían bastante mal y se fueron empeorando. En eso creo que esto de disputar poder me parece muy interesante porque nada, es algo que no solo sostenemos las personas con VIH, se sostienen desde distintos lugares de las comunidades y que tiene que ver con poder resistir, ¿no? La resistencia, la resiliencia, el poder como pensarse más allá de las instituciones del Estado, poder pensar qué pasa, digamos, qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno desea, digamos, para una comunidad. Y también empezar a ejercitar esto de algo que decía Susie Shock, que lo traía en relación a la vida de las personas trans, que no es poco, ¿no? Pensar en que nuestra vida vale, y eso es algo que tenemos que seguir como militando, ¿no? Como la vida de las personas con VIH, la vida de las personas trans, la vida de las personas en general, digo, como vale. Y eso es algo que se ha ido también como perdiendo en el tiempo. Pareciera que no me importa la vida del otro, pareciera que, nada, vemos a una persona en situación de calle y no nos interesa, vemos a una persona que está pidiendo para comer y bueno, como que hemos naturalizado un montón de situaciones en la vida cotidiana que tiene que ver con que la vida del otro no me importa. Entonces, empezar a sostener un discurso no desde el odio, sino desde justamente todo lo contrario, empezar a promover esto de que la vida del otro me importa, porque también es mi vida y porque, parece que estoy hablando como algo medio religioso, pero no es religioso, que tiene que ver, digamos, con eso, como hacerle sentir a la otra persona que nuestra vida importa y que si no nos importa la vida del otro, justamente está peligrando, en este caso, la salud. Porque sin la medicación y sin los derechos y sin esas garantías que hoy el Estado está teniendo ahí medio como que está peligrando, nos vamos a morir, digamos, y ya están sucediendo situaciones, digo, como poder traer también cosas en relación al feminismo, estos aprendizajes que hemos tenido todos estos años en relación a las compañeras trans, pensar desde ahí, ¿no? Como la respuesta me parece que no es algo que tenemos que construir como algo nuevo, sino que ya vienen dándose un montón de cuestiones que se vienen gestando en lo social y me parece que ahí hay hay como un montón de recetas que tenemos que volver a traer para poder implementarlas y revisar en qué hemos también fallado, como digo, qué pasó todo este tiempo que vino y arrasó la derecha con todos nosotros, o lo está intentando hacer, porque no es una cuestión únicamente de Argentina, estamos viviendo un genocidio en Palestina de repente, o sea, digo, como nos sentimos tan lejos, pero también tiene que ver con la vida y también tiene que ver con un proceso geopolítico y mundial que nos atraviesa a pesar de que no nos está pasando a nosotros. Entonces, digo, como poder abrir ese panorama y empezar a militar la idea de que nuestra vida vale y de que nos necesitamos para poder disputar ese poder, para poder salir adelante, para poder pensar en que todos tenemos que vivir bien y no solo unos pocos o un sector, creo que viene por ahí. Y también viene a romper un poco con la idea del odio, esta ideología, digamos, que no es solo de clase, esta idea de ese odio, digamos, que está súper legitimado hoy por los discursos del gobierno y del Estado hoy, como se ha construido y se ha metido, digamos, por los pasillos de todos y de todas. Nada, pienso que
hace poco me pasó en el Museo de la Memoria, acá en Rosario, que estábamos haciendo una obra de teatro, estábamos ensayando, y pasó una persona y nos empezó a decir que no habían sido 30.000 y que éramos todos unos ladrones, digo, y eso antes no sé si sucedía de esa manera, digamos. Ahora hay una cuestión que está legitimada, que tiene que ver con un discurso de odio, que se le ha permitido estar y convivir con todos nosotros. Hay que desactivar eso también. No sé si tenía algo más para decir, pero me pongo así, pero bueno, es que una es así. Bueno, eso. Sí, es que también la pregunta da como para poder pensar un poquito y poder reflexionar con esto. A mí me surgió un poco el pensar quizás del otro lado, porque hoy nos toca también estar desde un lugar de uno de los estados que tenemos hoy, porque, o sea, también es una parte lo que podemos llegar a pensar desde un estado subnacional o de un estado provincial, qué herramientas tenemos y también cómo generamos las herramientas que nos faltan. El Estado no es uno, el Estado es en definitiva, eh, no hay políticas o hay pocas políticas que sean irreversibles, siempre es un campo de avances y retrocesos o de disputa en cuanto a cuáles son los sectores que lo gobiernan, ¿no? Ese me parece que es una de las cuestiones que también hacen a esto de el motor por el que hacemos las cosas y que también quizás generacionalmente no lo podemos ver, pero sí podemos leer un poco la historia, como fue, porque digo, estas perspectivas han sucedido durante la historia, que ha habido idas y vueltas, ha habido momentos en donde también ha habido una gran penalización, digamos, o más dificultad para la construcción y la organización política. De hecho, siempre se habla de que las dictaduras fueron cívico-militares porque hubo también instituciones de la sociedad civil que acompañaron esa perspectiva, digamos, no fue solamente militar, con lo cual siempre hubo esta discusión, ¿sí? Y creo que va tomando diferentes formas según el momento de la historia y siempre hay que poder sostener cómo construir mayorías en este escenario, porque digamos, estamos convencidos que el proyecto que podemos pensar desde un lugar de pensar un sistema de salud inclusivo, un sistema de salud equitativo, a la salud como un derecho, sin duda es un proyecto que es más beneficioso que esto otro que nos proponen muchas veces de pensarlo como un individualismo, arreglátela como puedas, ¿sí? O generar hasta incluso los vouchers como soluciona lo que pueda existir. Entonces, digo, eso me parece que es una de las primeras cuestiones. El Estado de por sí no es un Estado aséptico, es un Estado con una línea específica y en todo caso el deber es cómo construimos las mayorías para defender una línea en el Estado para poder defenderlo y sin duda hoy está en crisis y hay que poder construirlo, ¿no? Porque hay una idea de construir un Estado que signifique otra cosa, que signifique esta idea de sacar al Estado del medio, que en realidad no es otra cosa que meter en el Estado actores que muchas veces son quienes generan una mayor inequidad en la distribución de la riqueza. Entonces en eso me parece que ahí hay una cuestión como para pensarlo. Ya digo, si en algún momento estaba la discusión de no se van a animar a hacerlo o cómo iba a ser, ya tenemos un año en donde hemos visto cuál era la perspectiva, tenemos nos han mostrado un proyecto de cómo va a ser el año que viene, que es el presupuesto, que como decía Lía, tampoco es algo tan cerrado porque también como lo hicieron este año lo pueden subejecutar incluso, con lo cual tampoco es una cosa, pero aún así vemos una política de ajuste, con lo cual sí tendremos que pensar, de nuevo vuelvo al título, cómo generamos la sinergia entre militancia y Estado justamente para poder hacer esto, porque además tenemos que generar una política de defensa del Estado de organización, de dejar muy claro también cuáles son las responsabilidades que hoy no están, cómo es que nos llega, porque muchas veces a nosotros nos llega directamente también el pedido de cuestiones que garantizaba Nación y que la verdad hay un punto en donde lo que hay que hacer es resolver el problema también, ¿no? Porque ese es el primer paso. Y después también cómo generamos organización en torno a eso que estuvo faltando, cómo también podemos llegar a trabajar, lo que es un poco lo que
se hace desde la provincia de Buenos Aires, en donde se marca cuánto es la deuda que viene generando el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires, cuáles son los puntos que dejó de pagar, porque no es solamente la deuda en términos de coparticipación, transferencias, es también en términos de insumos que dejamos de tenerlo. Y eso también hay que poder explicarlo, porque hay que poder trabajarlo con la comunidad en ese sentido, y además de trabajar en resolver concretamente los problemas, también poder explicarlo y poder generar organización que nos permita generar fuerza para construir un estado distinto y construir una perspectiva distinta hacia adelante. Yo retomo algo que habías dicho antes vos, Cami, que me olvidé de decirlo, que es cómo enfrentamos esta cuestión de la desesperanza y la salud mental, y que sin duda la respuesta, no vengo del campo de la salud mental, pero me animo a decir que la respuesta no es un equipo de salud mental, no es un psicólogo, sino que muchas veces también tiene que ver con cómo generamos estas soluciones colectivas, ¿sí? Y cómo empezamos también a alojar todos estos planteos, porque digo, hay una parte que es resolver el problema y hay otra parte que también es, bueno, ¿cómo lo alojamos frente a un problema que nos está siendo difícil de resolver? Bueno, organicémonos, trabajémoslo, hablemoslo, juntemos a todos los que tenemos el mismo problema para poder hacer eso. Esa tiene que ser la perspectiva y obviamente desde el Estado, ¿sí? Poder generar los escenarios para resolver de la mejor manera posible los problemas que hoy tenemos. Sí, era una pregunta ambiciosa, no se puede decir que no íbamos a encontrar ninguna respuesta mágica, me parece que un poco tanto lo que cree Cami, que son aprendizajes de otros tiempos, de colectivos, de momentos de conclave también, hablar de momentos mujeres que han estado en el último tiempo, y también te traía un poco estas reflexiones que tienen que ver con la necesaria participación de la mayor cantidad de actores posibles, ¿no? Actores que de alguna manera atraviesan, transitan, son parte del sistema, en este caso de salud, pero parte del Estado. Yo creo que, y sumando un poco a estos pensamientos colectivos, creo que gran parte también de la tarea tiene que ver con cómo volvemos a darle sentido a muchas palabras, ¿no? A muchos conceptos. El Estado sin duda aparece todo el tiempo como que es, más allá digo, si es un Estado nacional, un Estado provincial, digo, pero ¿qué implica para cada persona el Estado? ¿Qué implica para cada persona un hospital? ¿Qué implica un médico? ¿Qué implica una consulta? ¿Qué implica, te decía, a veces tenemos la medicación, decía Cami, pero por ahí no tenemos esto otro? Que bueno, ¿qué implica para nosotros? Digo, para nosotros en cada uno de nuestros lugares el Estado, como empezar a repensar también cómo volvemos a construir algunas categorías conceptuales, de qué manera las podemos enriquecer en este nuevo tiempo que nos toca caminar también y darles un sentido distinto. Y no desde lo conceptual, por supuesto, sino, digamos, desde esta praxis que de alguna manera tenemos que hacer cada día en nuestro caminar. Entonces pensaba en algunos ejes que ustedes trajeron que me parecen como interesantes para poder empezar a reflexionar a uno de nuestros lugares, de qué manera el año que arranca, en este año tan difícil que termina también, podemos empezar a- a- a reflexionar sobre las estrategias que de alguna manera tendremos que darnos como actores para poder darle continuidad a la convicción, al menos inicial, que tenemos quienes estamos acá en distintos lugares, de que hay un derecho a la salud que queremos sostener, que queremos garantizar quienes tenemos de alguna manera tareas desde la gestión y que queremos defender desde ambos lugares también, porque creemos que así corresponde. En ese sentido, pienso que la articulación con la sociedad civil, como decía Fede, particularmente con las organizaciones que trabajan con VIH, es histórica. De hecho, todo el marco normativo que tiene Argentina en la región se basa en esas reivindicaciones, en esas luchas. Creo que es indispensable. También pienso en la necesidad de poder pensar en los equipos de salud desde un lugar más participativo. En nuestro pequeño mundo, los servicios de infectología quizás no son los más, digamos, eh, participativos en espacios de debates más generales sobre el sistema de salud o sobre cómo funcionan, digamos, los hospitales. Digamos, son quizá esto de la especialización de la especialización hace que sean más retos también dentro del mundo de los equipos de salud.
Pero bueno, empezar a compartir información y esto que decía Fede, empezar a compartir lo que nos pasa entre a los que nos pasa, digamos, me parece que ahí también va la clave, ¿no? Decir, bueno, esto quizás siempre se resolvía o las organizaciones que se iban a quejar a quien correspondía, Estado Nacional, Provincial, Municipal, y el Estado que sus distintas representaciones decía que iba a, o qué podía responder, qué decía responder o no. Me parece poder pensarnos en estos actores en donde nosotros nos pasa en la provincia, conectando con los equipos de salud y vemos que hay angustia también en los equipos, vemos que hay falta de información, porque obviamente hay que comunicar formalmente, pero no alcanza. Hay que encontrarse con los equipos, digo los equipos porque hablamos de este periodo es un mundo, pero estos actores que les pasa también lo mismo que a nosotros, hay que encontrarnos, hay que encontrar nuevos canales de diálogo que quizá no son los estereotipados, digo, no son las reuniones formales que siempre estamos acostumbrados a hacer, son otros espacios. Poder también hacer este cruce entre esos espacios y la sociedad civil para que sea desde otro lugar. Y me parece que un poco ahí vamos a poder encontrar, digo, en esto de encontrarnos todos estos actores, que nos está pasando lo mismo de distintos lugares, para poder empezar a pensar algunas maneras más claras para poder organizarnos. Creo que todos de alguna forma vamos a salir en esto de que podrá defendernos en algún momento, si hay que defendernos, saldremos todos. Pero bueno, me parece que el espacio de la reflexión de qué es lo que nos está pasando y entender, Cami decía al principio, la gente por ahí no sabe lo que está pasando, no sabe si falta una cosa, si la compra el Estado provincial, si la compra el Estado nacional. Esto se pierde obviamente y está bien, no tendría ni siquiera por qué saberlo, pero bueno, es importante entenderlo porque no es hoy no, de alguna manera vemos que no es un derecho garantizado per se, aunque esté la norma, y que para que podamos sostenerlo de alguna manera como tal, en esta certeza de que el derecho a la salud hay que garantizarlo, me parece que es necesario empezar a comunicar la información y a encontrar espacios de diálogo, que sean un poco más amplios, más sostenidos y mucho más claros. Me parece que por ahí quizá esas son algunas de las cuestiones que ustedes han ido trayendo que quizá nos puedan encontrar con un ánimo un poco no menos difícil, pero quizá un poco más organizados que quienes lo transitamos. Así que, no sé, Cami, si te gustaría algo más, compartir algo más. Sí, nada, pienso que también hay algo que no se mencionó en relación a las organizaciones de personas que vivimos con VIH, que tiene que ver con que, digamos, se han expandido las organizaciones, no solamente en Argentina, sino también como a nivel regional, a nivel internacional, y que sucede algo con el VIH que debe suceder también con otras cuestiones, otras problemáticas. Una es que se cree que el VIH es una cuestión solamente de salud, entonces siempre lo abordamos y siempre lo trabajamos desde la cuestión de la salud. Ni siquiera de la salud mental, solo de la salud, así como pensando como en algo, una cuestión de una enfermedad, ¿no? La cual hay que darle medicación para no seguir enfermo, qué sé yo. Digo, como siempre se pensó desde ese lugar, no me parece que sea inocente que se piense desde ese lugar y no desde otros lugares como por ejemplo el político o desde una cuestión social o desde una cuestión económica. Hace unos años atrás, acá en Santa Fe está el laboratorio, el LIF y el LEM. El LEM está en Rosario y el LIF está en Santa Fe, en Santa Fe Capital. Y tuvimos reuniones en el LIF desde sociedad civil, digamos, con la gente que trabajaba en ese momento ahí, para ver la posibilidad en ese momento se estaba trabajando la idea del misoprostol, que fue una política de Estado, ¿no? Y que fue muy interesante en la provincia de Santa Fe porque tuvo que ver con una voluntad política. Y decíamos, bueno, si puede haber, si puede estar en misoprostol y fue una voluntad política, ¿por qué no puede haber antirretrovirales, ¿no? Que se fabriquen en un laboratorio público? Con una intencionalidad, digamos, sumamente política, ¿no? Sabiendo, ¿no? Los costos y los riesgos también de la inversión, porque, bueno, es difícil, ¿no? Como la medicación antirretroviral
es complicada, es compleja, ¿no? De producir en un país, se necesita el principio activo, se necesita recursos, pero bueno, si la voluntad política está, después todo lo otro se va construyendo. No hubo voluntad política, no hubo interés en realidad tampoco, pero digo, como sacándolo al VIH de la cuestión de la salud y poder posicionarlo en otro lugar también, le damos como otra entidad a poder pensarnos de otra manera, sobre todo a quienes vivimos con VIH, ¿no? Que no somos meramente pacientes del Estado, sino que también somos protagonistas y también tenemos o disputamos poder desde otros lugares, siendo las personas que vivimos con VIH. Esa era como lo primero que quería decir en relación al tema. Y después esto que traía al principio de sociedad civil y cómo es esto de empezar a salir de Argentina para empezar a hablar de cuestiones más regionales, internacionales, y cómo también los laboratorios internacionales, los laboratorios que nos patentan los medicamentos que son de alto costo, que también hay que decirlo a eso, porque digo, la gente, eso que decía Lida recién, la gente a veces no sabe ni qué está tomando, ni cómo es. La gente tendría que saber qué está tomando. La gente debería, es una responsabilidad como ciudadanos, digamos, saber, y una responsabilidad con la propia salud también, saber qué es lo que cada uno toma. Como decía Preciado, abrir la pastilla, saber de dónde viene esa pastilla, saber cuánto le cuesta al Estado esa pastilla, todo ese proceso, ese viaje de esa pastilla, lo que implicó, lo que implica. Es importante que las personas que vivimos con VIH sepamos eso. Y para eso es importante que también haya un sistema de salud que acompañe, ¿no? Ese proceso de conocimientos en relación a lo que tomamos, nuestros derechos, que existe una ley, digo, como abrir un poco más el panorama. Y que no sea solamente como, bueno, tomo una pastilla al día y ya está, total, está todo bien, porque después nos encontramos con que está peligrando la salud. Entonces digo, esa es una responsabilidad que tenemos las personas. Pero justamente con eso, yo hace un tiempo atrás que vengo viendo que los laboratorios internacionales, a través de fundaciones y a través de, digo, también de financiamiento internacional, han llegado a nuestros países, no solamente a la Argentina, sino a varios países de Latinoamérica y países que están en situaciones económicas también emergentes, han venido como de alguna manera a sostener una idea de que si el Estado no se ocupa, se puede ocupar, digamos, el laboratorio, un organismo internacional. Y eso también me parece que es un discurso que se fue metiendo y que hace que, bueno, de repente no nos interese tanto qué es lo que pasa con el Estado total. De alguna manera podemos tener un financiamiento para elaborar un proyecto a nivel internacional y entonces ya está. Digo, esto es como también, es muy personal lo que estoy diciendo y me hago cargo, pero es algo que vengo viendo también desde el activismo. Por eso también está tan diseminado y tan como, se ha ido como corriendo la idea de lo que tenemos que resguardar, lo que tenemos que defender, como esto que hablábamos del lema, ¿no? De la salud es un derecho, se ha ido corriendo. Y me parece que eso no es inocente también, digo, y que sale de Argentina en relación al VIH y que tiene que ver con que todavía seguimos siendo parte de un sistema en donde quienes tienen más poder y quienes tienen el dinero y el financiamiento nos siguen, digamos, como corriendo, ¿no? Con un montón de discursos y de cosas, total, ellos son los que pueden y los que tienen los recursos para hacerlo. Y lo digo a esto porque nada, me parece tremendo que algunas organizaciones de la sociedad civil estén en esa, lamentablemente, y es como, bueno, se han hablado de muchas cosas en las conferencias internacionales de VIH, donde no todo el mundo puede ir, y donde ojalá más gente, no solo de la sociedad civil, sino también de las instituciones que laburan para un Estado que esté presente y para un Estado que mantenga este derecho a la salud, puedan también ser parte de esto. Porque bueno, los discursos son los discursos y no solamente están acá en Argentina. No sé si se entiende mucho esta idea, pero me parecía como importante poder como eso, hacer esta crítica y
esta cuestión que yo al menos desde mi lugar la siento y la veo, y que bueno, me preocupa un montón, porque acá, por ejemplo, hay fundaciones, bueno, no sé si muchas, pero hay al menos una fundación que como el Estado se fue corriendo de su lugar, de lo que tenía que hacer, esta fundación, digamos, a hoy está como brindando asesoramiento y es casi una clínica privada, pero pública, porque no reciben gente sin que tenga obra social de repente. Y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, me parece. Fede, no sé si querés sumar alguna reflexión, igual tiró un temón Cami al final, así que es para arrancar un segundo para la discusión. Pero bueno, No, sí, quizás enganchando por otro lado también, en cuanto a algunas reflexiones, más retomando varias cosas que dijeron vos y Cami, sí me parece que estamos en un momento también para empezar a pensar cómo desarmar algunos discursos, que me parece que es otra de las tareas hacia adelante, en donde tenemos que pensar cómo nosotros desde el Estado, cómo incorporar más herramientas y construir más para salir a buscar a todos, ¿no? Desde el lugar y desde las políticas y desde los diferentes temas que tenemos que encarar, me parece que ahí hay un punto en donde tiene que existir un Estado que estén en búsqueda activa permanente, ¿no? De todos los, en nuestro caso, bonaerenses, que creo que es algo que incluso en la pandemia lo aprendimos bastante, hay que salir a buscar a la gente, no solamente esperarla dentro del sistema de salud, me parece que esa es una de las claves que tenemos que construir. Esto lo demostramos en pandemia, lo trajo el sábado en el Encuentro Nacional de Salud, Cristina, digamos, como una de las maneras, me parece una idea súper interesante también para todavía seguir sacándole jugo en el sentido de cómo construimos más políticas en ese sentido, cómo laburamos, pero ya pensándolo en todo, pensándolo en vacunas, pensándolo en diferentes políticas, porque yo creo que el Estado que tenemos que construir y defender tiene que ver con eso y con profundizar eso. Y me parece que también es la forma de esto último que decía Cami también, de cómo disputar algunos sentidos, ¿no? Porque me parece que yo siempre digo, bueno, cómo aprovechamos la solidaridad en un sentido que genere equidad, ¿no? No en un sentido que termine favoreciendo quizás la responsabilidad social empresaria o algunos maquillajes que se dan desde algunos sectores. Me parece que ahí es donde tiene que estar el laburo, que también es convocando a la sociedad civil. Pero creo que hay una responsabilidad de Estado de dar ese marco también para la convocatoria, ¿no? No es solamente iniciativas, que también hay que generar esos marcos y esos acuerdos y tiene que estar. Así que me parece que un poco esos son los desafíos hacia el año que viene y cómo construimos también esa organización para salir a construir un Estado distinto, a construir y a defender un Estado distinto, ¿no? Me parece que ese es la clave o una de las claves que se me ocurren a mí como posible respuesta a alguna de estas preguntas, ¿no? En eso. un montón, la verdad, muchas reflexiones, muchas cosas para pensar. Me parece sumamente interesante el espacio del diálogo. A veces es cierto que en la vorágine del hacer y del salir corriendo y de, como decía Cami, el que me llama para decirme que tiene este problema, sea lo que yo hago, de lo que trabajo, lo mismo nos pasa a nosotras y a veces estos espacios se van dilatando. Me parece que eso también es un aprendizaje. Estos espacios tienen que ser parte de nuestra agenda prioritaria, porque es lo que nos invita a pensar, a repensar, obviamente muchos más factores, para poder seguir fortaleciendo, digamos, esto que entre todos creo que tenemos claro, que es que estamos acá y vamos a seguir defendiendo el derecho a la salud, y me parece que eso ya es una primera certeza importantísima, sino a mí que mudamos de provincia.
No, me parece que también es poder pensar en, bueno, que quisiéramos mudar eso, bueno, no importa, pero digo, interesante poder pensar también que esto no lo, que si bien obviamente nosotros representamos en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, entendemos que hay un compromiso político, económico y social sobre esta mirada de la garantía de derechos sobre los y las bonaerenses. También es interesante poder empezar a pensar más allá de la frontera de nuestra provincia y qué está pasando en esta Argentina, porque no somos una isla y porque todo repercute y porque también pues, tenemos que esta mirada sobre los otros, obviamente no termina en un límite geográfico, así que la preocupación siempre está extendida, así que me parece que es interesante también por eso hablar y dialogar con otras jurisdicciones, lo hacen con los directores de áreas y con nuestro gobernador y el mismo ministro que está pasando en el país, es parte de entender lo que está pasando con nosotros y también estar un poco más atentos a cómo se va pincelando una Argentina desigual en respuestas, porque obviamente hay una fracción ahí inevitable, ¿no? Así que nada, nos quedamos con más preguntas, obviamente, que con certeza. Me parece que ha sido un lindo encuentro en el marco de esta Semana Provincial del VIH. No tengo más que agradecerles tanto a Camila por su tiempo como a vos, Fede, también por sumarte con nosotros y también a empezar a pensar los espacios de debate más allá del mundillo del VIH, que para nosotros también este es un buen principio, invitarnos a pensar desde otras áreas. Así que bueno, nada, les agradezco, les beso y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y un placer haber compartido el momento de reflexión. Sí, gracias, gracias también por la invitación y bueno, acá estamos para derribar fronteras. Tal cual.